inquietudes. Vamos a conversar con Juan Paulo Alarcón. Él es director de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Bienvenido a Hora de Noticias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Juan Pablo, cada invierno vemos viviendas, calles y espacios públicos afectados por las lluvias. ¿Qué nos dice esto sobre el estado de la infraestructura en nuestras ciudades? Yo creo que esta es una fiel demostración de cómo hemos hiperdensificado algunos sectores que no deberían ser edificados dentro de la ciudad. Hay corredores verdes, hay quebradas, hay esteros que nosotros hemos invadido con la construcción misma de la ciudad, que probablemente eran efectivamente los cauces naturales de evacuación de aguas. Muchas veces incluso hemos pavimentado esos lugares quitándoles su poder de absorción, y esto evidentemente es algo que con este tipo de lluvias se ve totalmente evidenciado. Juan Pablo, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen a través, cuando uno es familia, en el mantenimiento de sus casas y que termina agravando comúnmente lo que son las viviendas después de un sistema frontal? Lo más común, y que es el llamado que siempre se hace previo a los inviernos, tiene que ver con la limpieza de las canaletas y las bajadas de agua y lluvia, que toda vez que se acumula el agua ahí es muy fácil que pueda entrar a la vivienda. Lo segundo tiene que ver con las mantenciones de pinturas y de estucos, sobre todo lo que está cerca de las ventanas, que es donde más probabilidades hay de que se generen fisuras, porque constantemente nos estamos moviendo en Chile y eso significa que los materiales van a estar expuestos a fisuras, y esas fisuras evidentemente hay que sellarlas, de lo contrario vamos a estar expuestos a que el material absorba esa agua y la entregue hacia el interior. Conversamos con Juan Paulo Alarcón, director de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello, con la sede en Viña del Mar. Juan Paulo, ¿qué revisiones básicas recomienda realizar antes de la temporada de lluvias para poder evitar filtraciones e inundaciones o tal vez daños estructurales? A nivel estatal, a nivel de municipios, que algo se hace. Yo creo que se hace bastante, pero siempre nos damos cuenta con eventos como estos que falta. Tiene que ver con la limpieza de las quebradas, tiene que ver con la limpieza de los cauces. Yo creo que el nivel de alarma que tuvimos en el frente anterior logró hacer que sobre todo el aparato estatal y sobre todo los municipios pudieran hacer ese tipo de trabajo, pero evidentemente la cantidad de basura que botamos como sociedad, como ciudadanos en espacios que son efectivamente los lugares más importantes para la evacuación de agua y lluvia, afecta tremendamente en este tipo de temporales. Pero esto es una cosa de educación también, Juan Pablo, porque, claro, los municipios no tienen ninguna culpa de lo que nosotros estamos haciendo. Tú acabas de hablar de las basuras. Uno viene por la carretera 60CH y ve como la gente tira las bolsas de basura, pero eso después no tiene una evacuación porque está tapado con lo mismo que nosotros mismos estamos realizando. O sea, un mal hábito que se nos pegó en nuestro país de botar las basuras. ¿Qué me importan los demás? ¿Qué importa la lluvia? ¿Qué importa que se desprendan las tierras? Entonces creo que aquí es parte de la educación que nos tienen que dar desde chico, ¿no? Hoy en la mañana, en la ruta entre Santiago y Viña del Mar, habían al menos 3 accidentes que estaban producidos por una mala evacuación de aguas lluvias de la carretera. Y esa mala evacuación no tiene que ver con el diseño ni con la construcción de la carretera, sino con la cantidad de basura que se estaba acumulando en esos espacios. Y eso significa, por lo tanto, que se genera acuaplaneo, que los vehículos derrapen, y que si alguien no tiene la suficiente solvencia en la conducción, pierda el control del vehículo, que es lo que le pasó al menos a 3 vehículos hoy día en un corto lapso de tiempo. Pero bueno, yo hablaba de educación, yo creo que aquí hay una cosa de cultura también, pero Totalmente.
voy a seguir con el tema porque tal vez nos ponemos a hablar un poco de los malos hábitos de las personas y vamos a caer en un tema que va dando vuelta y que es como no se escucha padre, o sea, todos creen que para los demás, no para nosotros. Juan Pablo, ¿cómo puede una persona saber si una grieta, una humedad o una filtración es solo un problema estético o tal vez una señal de un riesgo estructural? Ahí hay diferentes definiciones y que tienen que ver, en primer lugar, cuando son materiales tendientes a hormigón armado o albañilería, va a tener que ver con la longitud que tiene, con el espesor que tiene la fisura. Nos va a dar cuenta de si sobrepasa 1 milímetro y empieza a ser largo, aparecen lo que se llaman bigotes alrededor en diagonal, en las esquinas de los vanos de las ventanas o salen desde la esquina del muro. Eso tiene que ver con fisuras que se han dado por un movimiento sísmico, un movimiento horizontal que le ha aplicado una fuerza de corte a ese muro. Todas las que son en diagonal por lo general tienen que ver con eso. Después hay otras que tienen que ver con solamente, no son estructurales porque están supeditadas al estuco probablemente que tiene la construcción. Para eso, lo más sano es abrir esa fisura y ver hasta dónde llega esa fisura, si llega al muro o no llega al muro, porque puede que no llegue, por lo general no llegan, y ese lugar volver a limpiarlo, poner un material de junta de epóxico probablemente, y volver a reestucar con un estuco o mortero de reparación, de tal manera de volver a sellar. El estuco lo que hace es proteger finalmente a la estructura principal de la intemperie. Por lo tanto, esas fisuras, si bien no son estructurales, sí pueden estar además haciendo ingresar humedad y manteniendo humedad dentro de los muros. Juan Pablo, este es lo que le voy a preguntar a continuación, un tema muy frecuente porque muchas veces las personas en familia realizan ampliaciones por su propia cuenta. ¿Qué riesgos implica construir sin una asesoría profesional, técnica o tal vez sin permiso? Está la ley del mono, por ejemplo, ¿no? El marco normativo, por una parte, tiene que ver con cuestiones técnicas de seguridad que se adscriben tanto temas de sismo, a temas de estructura, así como también a temas técnicos que tienen incluso que ver, por ejemplo, que es algo que vemos recurrentemente en las imágenes que estás viendo tú, la cantidad de tornillos o de clavos que se le tienen que poner a una plancha de cubierta de zinc o del material que sea, están súper definidas en las fichas técnicas de los materiales, y si ello no se cumple desde las especificaciones técnicas, desde un proyecto acabado arquitectónico, tecnológico, constructivo, evidentemente vamos a ver que fácilmente van a ser despegadas de la cubierta este tipo de planchas, transformándose, como vemos acá en las imágenes, en un tremendo problema y en un factor de riesgo tremendamente alto. Juan Pablo Alarcón, director de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, está conversando con nosotros este tema que es tremendamente importante. Juan Pablo, desde el punto de vista urbano, ¿qué tan importante es mantener limpios los sistemas de evacuación de agua lluvia? Ya lo conversábamos al principio, pero ¿qué responsabilidad tienen los vecinos y los ciudadanos en sí de esto, que no siempre tenemos que achacárselo al municipio? Totalmente. O sea, el municipio lo que está yendo es a limpiar lo que nosotros estamos dejando como ciudadanos. El municipio no va a dejar colchones, el municipio no va a dejar elementos constructivos de demolición, basura. El municipio lo que está haciendo es finalmente limpiar algo que nosotros como ciudadanos estamos dejando en esos lugares. Y son lugares tremendamente vulnerables, como las quebradas, los esteros, los regueros, los sumideros. Son elementos tremendamente vulnerables a la hora de tener frente de mal tiempo como los que estamos teniendo en estos días.
Finalmente, Juan Pablo, si tuvieras que entregar tres consejos fundamentales para poder cuidar una vivienda y también contribuir al ambiente y al medio ambiente y al lo que es la geografía de nuestras ciudades, de nuestra región, ¿cuáles serían y por qué? Lo primero es que hay que mirar lo que se ha hecho de aquí hacia atrás, la experiencia constructiva que tenemos en las arquitecturas más básicas que tenía Chile. Tener buenos aleros permite alejar la humedad de la construcción, no aleros ornamentales de 50 60 centímetros, sino buenos aleros que estén bien orientados, saber que las diferentes orientaciones van a tener diferentes maneras de comportarse frente a la lluvia, frente al viento. Eso por un lado es bien importante. Son cuestiones muy básicas y elementales que podemos ver en las buenas construcciones primitivas o coloniales incluso de nuestras regiones. Junto con eso, creo que eh, hacer una mantención en las casas, mantener las casas limpias, incluso pareciera casi nada, pero sin embargo, mantener las casas bien pintadas, mantener las casas limpias, limpiar las canaletas, ¿cómo se llama? Va a reducir ostensiblemente incluso daños en el terremoto. Nosotros vimos en el terremoto, después de hacer varios análisis en la Universidad Andrés Bello, logramos hacer muchos análisis de los cuales nos permitieron entender, junto a ingenieros, que el nivel de mantención que tenía la casa estaba de una u otra manera relacionado con los niveles de daños que había tenido una casa. Dos casas de la misma constructibilidad, de la misma tipología estructural, una bien mantenida y una que no estaba siendo mantenida, tenían daños completamente diferentes. Por lo tanto, la mantención no solamente algo que tiene que ver con la lluvia, con que no sé cómo se llama, no ingresen a la casa humedades que son tremendamente delicados. Las humedades no solamente van a trabajar con el hecho de que haya mayor humedad atmosférica dentro de la habitación, sino que producen mohos, producen hongos, producen estas esporas que son tremendamente nocivas para la salud. Por lo tanto, prever aquello, una buena mantención para las casas, yo creo que es fundamental, sobre todo en un país como el nuestro, que se ve afectado por una cantidad de diferentes manifestaciones de la geografía y del clima que no lo tienen todos los países. Por lo tanto tenemos que tener una cultura en relación a eso. Tú hablabas de la cultura en relación a la manera en la que se maneja la basura por parte de nosotros. También necesitamos una cultura con respecto a cómo habitamos el territorio. Juan Pablo, queremos agradecerte por este contacto, por dejarnos más claro este tema y también por conversar un poco de la cultura ciudadana o mala cultura ciudadana, muchas veces por no cuidar nuestro medio ambiente. Muchas gracias a ti, muchas gracias a vuestro programa, a tu canal, por darnos la posibilidad de compartir estos conocimientos. Gracias, buenas tardes. Juan Pablo Buenas tardes. Alarcón, director de Arquitectura de la Universidad